invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 7:03 de la mañana. A esta hora nos acompaña Leonardo Huerta, académico y dirigente político colombiano que actualmente aspira a la vicepresidencia de la República en fórmula con Claudia López dentro de la contienda por las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Fermín, nuestro invitado. Doctor Huertas, buenos días, ¿cómo ha estado? Fermín, muy buenos días y a toda la mesa de Qué Buena y a toda la audiencia que es muy amplia en el Eje Cafetero y en todo el mundo a través de las redes y de las plataformas. Qué bueno saludarlo. ¿Qué ha pasado luego de la consulta partidista? ¿Cómo se ha focalizado la campaña de Claudia López y Leonardo Huertas a la presidencia de la República? Fermín, sí, terminó esa consulta, quedamos de segundos, más de 628.000 votos sumamos en esa consulta, compitiendo con unas estructuras políticas muy fuertes, con la política tradicional. A pesar de ello y de ser solamente los dos, quedamos de segundos en esta consulta con una votación muy amplia, la confianza de la gente y sobre todo el deseo de muchas personas, ciudadanos que quieren y saben que Colombia necesita una nueva historia. Así las cosas, inscribimos la candidatura. Claudia López me escogió para que fuera su fórmula vicepresidencial y desde ese mismo instante empezamos a recorrer el territorio. Ayer empezamos una gira en el Eje Cafetero, estuvimos justamente en Santa Rosa de Cabal desde el mediodía, ya comimos chorizo santarrosano, estuvimos en medios de comunicación, en una reunión con dirigencia política, con los concejales de Santa Rosa, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, y después en las calles, como nos gusta, volanteando y difundiendo nuestro mensaje. ¿La campaña la vienen desarrollando juntos o cada quien ha tenido un rol para, digamos, abarcar el país? Sí, la idea es dividirnos, pero pues quisimos, sabemos que la campaña dura y la campaña efectiva empezó ayer, después de el break de Semana Santa, después de este receso para algunos espiritual y para otros de vacaciones, pues ayer se reactivó, como quien dice, la vida real y con eso se activó la campaña presidencial. Entonces quisimos hacer el inicio de la gira nacional en el Eje Cafetero, también como un espaldarazo de apoyo de Claudia López, nuestra próxima presidenta, a la fórmula vicepresidencial. La gente sabe que aquí yo nací en Pereira, me crié en Pereira, soy risaraldense, me siento risaraldense, vivo en Pereira y por eso quisimos iniciar esta gira juntos en el Eje Cafetero. Y vamos a estar en Pereira, mañana en Armenia, pasado mañana el jueves en Caldas y el viernes en el norte del Valle. Pero a partir del sábado cada uno va a coger por su lado. Eso es como cuando uno recoge café, Fermín, sí, cada cual por su lado va llenando la coca y después sumamos las dos canastas llenas de café. Entonces cada quien coge el tajo. Sí señor. Y yo me voy a ir para el sur del país y para el Pacífico, para Nariño, y Claudia se va a ir para el norte de Colombia, para la costa Caribe, para el centro, sobre todo lo que es Bogotá, Boyacá, donde ya tiene una fuerza electoral importante, y yo voy a estar desde Ibagué, el Valle, Cauca, Nariño, y en las zonas apartadas donde hemos hecho también un trabajo importante en defensa de la salud de las y los colombianos, pero aquí a partir del sábado cada uno coge su rumbo. Obviamente hay una agenda importante de medios de comunicación, que es a la que estamos priorizando. Usted sabe que la campaña de nosotros no es una campaña de estructura política, no es una campaña de grandes estructuras económicas, es una campaña con la ciudadanía, con la gente. Entonces priorizamos los medios de comunicación y por eso Fermín y Germán y al equipo de Qué Buena le agradecemos que nos abra los micrófonos. Doctor Leonardo Huertas, ¿cómo ustedes se están proponiendo escribir esta nueva historia para Colombia? Pues lo primero es que la política no se siga haciendo buscando culpables ni infundiendo odio en el electorado.
Colombia está cansada de tanto odio, de tanto fundamentalismo irracional, que los debates sean quién chuzó a quién, ¿no? En los gobiernos pasados se chuzaba candidatos y senadores de la oposición, magistrados, y hoy pues esos que eran chuzados son los que chuzan, y los titulares y los medios de comunicación y el debate político se centra en quién ha chuzado, en quién odia a quién, en quién es el culpable de los problemas de Colombia, y no en la solución. Esa nueva historia se construye mirando hacia el futuro, dejando atrás la vieja historia de los culpables y de las responsabilidades. Aquí hay unas autoridades que no es el Ejecutivo claramente el competente para determinar responsabilidades, son los jueces y los órganos de control. Nosotros con Claudia López lo que vamos a hacer es encontrar las soluciones y aplicar las soluciones a los grandes problemas de Colombia. Y por eso hemos proyectado la consolidación de 6 grandes reformas. La primera de ellas, la reforma a la salud. Usted sabe, Fermín, del problema que hoy tienen los pacientes para garantizar sus tratamientos. Usted ve las filas interminables en las farmacias y en los dispensarios que tienen contratadas las EPS para que la gente desde las 3 de la mañana llegue ahí a la farmacia frente del Batallón San Mateo, y cuando llega a la ventanilla pues le niegan el medicamento y le niegan su tratamiento. Entonces se requiere una reforma integral a la salud, pero además se requiere una reforma a la microempresa, porque nosotros con Claudia López queremos representar y representamos efectivamente a las clases medias, a las personas que salen a trabajar y que por la noche se van a estudiar para salir adelante. Doctor No Huertas, doctor Huertas, discúlpeme, vamos por parte porque me gustaría enfatizar y profundizar un poquito en la propuesta de la reforma a la salud. La reforma a la salud que propone Claudia López y Leonardo Huertas, ¿está basada en qué específicamente? Pues lo primero, en entender la salud como un sistema, y lo segundo, entender la salud como un derecho humano y no como un servicio público y menos como un negocio. La salud es un derecho fundamental de todas las personas que habitamos el territorio nacional, y así es como debe enfocarse la salud. Y siguiendo la línea, Fermín, que le he planteado, la propuesta de nuestra reforma es no buscar culpables. Acá el debate de la salud se centra en de quién es culpa que la gente no tenga su tratamiento. Entonces ahí dicen, no, es que es culpa del gobierno actual por el chu. No, eso es culpa del gobierno anterior, y le ponen a uno un video de presidentes del siglo pasado cuando decían que la salud estaba en crisis, y la gente y la discusión política y la discusión académica se centra en buscar cuál es el culpable de las dificultades que se viven hoy en materia de salud. Sí. Nosotros entendemos la salud como un sistema, Fermín, como una cadena de muchos eslabones, y nosotros entendemos que cambiar un solo eslabón de esos oxidado o podrido y dejar a los otros oxidados, pues no resuelve nada. Si esto es un sistema, Fermín, pues son 10 piñones, que los 10 piñones están descalibrados y muecos. Entonces aquí la reforma a la salud tiene que ser integral, tiene que impactar a todos los actores del sistema de salud y no solo al asegurador, que es la EPS. Aquí la EPS se quiere robar la plata y quiere tomar ventaja del sistema, eso es claro, pero no es el único que quiere tomar ventaja del sistema, Fermín. Aquí empezando por las universidades. En Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, se gradúan cada año 4 psiquiatras. Se abren 4 cupos de psiquiatría para especialidad de medicina en Colombia, como si aquí no hubiera problemas de salud mental, Fermín. Entonces, ese eslabón de permitir que el acceso a estudiar carreras de la salud, a estudiar medicina y a estudiar especialidades, no sea un privilegio de unos pocos, que haya suficientes médicos y especialistas para cubrir la demanda en todo el territorio nacional. Eso es un eslabón. Otro es el de los prestadores. Aquí no todo es culpa de la EPS. Cuando a uno lo llaman y le dicen que en una clínica, en Los Rosales o en la clínica de Confamiliar o en el Hospital San Jorge, hay un abuelito o hay un niño
que está en urgencia sin que le hayan hecho el triage a tiempo, que lo tienen acostado en un pasillo, tirado en una colchoneta. Eso no es culpa de la EPS, que es el asegurador. Es culpa del prestador del servicio, que es la clínica o el hospital. Aquí también nos toca apretar las tuercas y garantizar que esos prestadores de la salud cumplan con sus indicadores. Que si la EPS contrató con el hospital pequeño del pueblo que haga 2.000 citologías, que al final de año haya hecho esas 2.000 citologías y no salga con que hizo 12 o 13 citologías, que se mantenga una prestación del servicio adecuada, que las clínicas no quieran tomar ventaja. Aquí cuando llega un accidentado por el SOAT, con 3 imágenes y 2 exámenes, se le comen todos los recursos del SOAT. Aquí las leyes establecen que hay una historia clínica digital y única, y cuando usted llega a una clínica y le hacen tomografía, le hacen exámenes de laboratorio y lo trasladan a otra clínica, le repiten todos los exámenes, dizque por desconfianza, cuando ya se los habían hecho. Entonces aquí no es solo la EPS, aquí los prestadores también tienen que ponerse la mano en el considere y tienen que empezar a mejorar su servicio. Y las farmacias, cuando una persona llega y le pagaron ya, le contrató la EPS por cápita, es un modelo de contrato donde el prestador del servicio asume el riesgo, y cuando a usted le niegan un medicamento, el que se está robando la plata de ese medicamento es la farmacia y no la EPS. Y también cuando el INVIMA se demora 6 años en aprobar una molécula que puede servirle a un paciente como sustituto de otra molécula más costosa, pues el INVIMA está tomando ventaja del sistema. Los mismos pacientes, Fermín, cuando aquí un abuelo tiene un condensador de oxígeno y se muere el abuelo, ese condensador no es de la familia, ese condensador es del sistema. Entonces hay familias que toman también ventaja o quieren tomar ventaja del sistema. Aquí nos toca hacer una reforma integral que impacte todos los actores del sistema, que todos entendamos que el sistema es responsabilidad, es una corresponsabilidad de todos los que actuamos. Aquí vemos a veces médicos que tienen su especialidad y hacen 3 turnos a la misma hora en 3 clínicas distintas, y eso es tomar ventaja del sistema, cobrar 3 sueldos a la misma hora. Entonces, la reforma que nosotros queremos hacer para el derecho a la salud es justamente que se garantice por parte de todos los actores, todos los que intervenimos en el sistema de salud, la salud como un derecho humano, y empecemos a avanzar no hacia la búsqueda de quién es el culpable, sino hacia las soluciones. Y eso solo en el sistema general. Si uno va a ver, Fermín, el sistema del magisterio, del FOMAC, el sistema de los privados de la libertad y el sistema de la fuerza pública, yo tengo evidencia porque lo viví como defensor del pueblo para el derecho a la salud. Esos sistemas son exponencialmente peores, son violadores del derecho a la salud, son peores que el mismo sistema de las EPS. Entonces aquí también tiene que haber una reforma que incluya a esos subsistemas para que todas las personas de Colombia puedan gozar de una salud, no como un negocio del cual todos quieren tomar ventaja, sino como un derecho humano, que es el bien más preciado de todos, porque Fermín, mi abuela decía que mi Diosito me dé salud, que el resto yo me lo consigo. Y hoy en Colombia se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. Cada día en Colombia se presentan 1.000 tutelas solo por temas de salud. Se presenta una tutela cada 2 minutos solo por temas de salud, Fermín. Y es el bien más preciado de todos. Ese es el enfoque que le queremos dar nosotros, y esa es la reforma que también tiene que incluir una reforma al Código Sanitario. Acá el Código Sanitario es de los años 70, y el Código Sanitario es cómo se impactan los determinantes en materia de salud. Nada se gana uno con tener un hospital en un municipio si no hay acueducto. Nada se gana uno con que una persona que llega al hospital con hipoglicemia porque no ha almorzado, cuando en el hospital le dan almuerzo y lo nivelan y vuelve y sale del hospital, pues si no almuerza al otro día vuelve y se enferma. Acá hay unos determinantes sociales como el acceso al agua potable, como la disposición de residuos sólidos, como la manipulación de alimentos, que también tiene que estar incluida en esa reforma a la salud. El otro tema que estaba tratando cuando lo interrumpí, doctor Huertas, y si mal no estoy, es el tema de apoyo a microempresas. ¿Cómo sería este aspecto? Claro, aquí hay unas reformas sociales importantes que uno tiene que reconocer por parte del gobierno actual. Nosotros no creemos en ese odio infundado donde en Colombia hay unas clases sociales
que son excluyentes la una de las otras con sus intereses. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que las reformas sociales son necesarias, que el salario mínimo vital es necesario, que una renta básica para todas las personas, en especial para las personas con discapacidad, para nuestros adultos mayores, es necesaria, que la reforma pensional es necesaria para garantizar esa renta, pero el Estado tiene que ayudarle a la sociedad a que esas reformas se hagan realidad y se materialicen. Aquí nosotros no creemos que ni los trabajadores son enemigos de los empresarios, ni los empresarios explotadores de los trabajadores. Nosotros creemos que es necesario que haya un salario mínimo vital, pero para las microempresas, que son la mayoría de los empleadores en Colombia, no tienen la capacidad para pagar ese salario mínimo. Y es el Estado, como lo hizo Claudia López. Ella en la alcaldía de Bogotá, cuando estábamos en pandemia, garantizó el pago de los salarios mínimos a los trabajadores que vincularon las microempresas durante la pandemia. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, que haya una reforma que garantice un salario mínimo digno y vital, pero también que haya un apoyo por parte del Estado para que esos salarios se puedan pagar. Hay un programa, otra reforma, y es el cuidado, Fermín, un sistema nacional del cuidado. El cuidado, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho humano, y ese cuidado es el derecho a cuidar y a ser cuidado. Las mujeres, sobre todo, son el 90% de las cuidadoras, y Claudia López lo ha dicho y lo implementó en Bogotá con las manzanas del cuidado. Ella quiere que nosotros construyamos desde el gobierno un sistema nacional del cuidado para que las mujeres que tienen que cuidar a los hijos, que tienen que cuidar a los abuelos, a las mamás, a las personas con discapacidad, pues no tengan que sumirse en la pobreza, porque el ser cuidadoras les impide trabajar, les impide estudiar, salir adelante. Con los colegios, con las casetas comunales, con la infraestructura que ya existe, establecer programas de cuidado para que le ayude el Estado a cuidar a los niños, a los abuelos, a los enfermos y a las personas con discapacidad. Y las mujeres que han sido las históricas cuidadoras tengan la posibilidad de salir adelante, tengan la posibilidad de estudiar, de trabajar, y no tengan que asumir solas esa carga del cuidado que hoy tienen. La reforma también para garantizar la seguridad. Con Claudia López, cuando fue alcaldesa de Bogotá, planteó la necesidad de construir una policía local en Bogotá, adicional a la Policía Nacional, no para acabar con la Policía Nacional, sino para fortalecerla. Al menos en las principales ciudades, en las grandes ciudades, nosotros queremos que los alcaldes puedan crear sus policías municipales como complemento de la Policía Nacional, con unas funciones específicas para que los alcaldes puedan responder por su territorio y puedan responder por las cifras de criminalidad, porque hoy en día los alcaldes son los culpables de los problemas de seguridad, pero la Policía Nacional, y ellos no tienen control de su territorio. Nosotros creemos que esa nueva historia se construye justamente buscando soluciones y no buscando culpables, Fermín. En el tema de seguridad precisamente le voy a preguntar, porque es un tema, el caballo de batalla de las campañas últimamente. Algunos se benefician obviamente del conflicto, otros se benefician en la búsqueda de la paz. ¿Cuál es el criterio, el concepto que tiene la llave Claudia López, Leonardo Huertas, con relación al tema de la paz, el tema de acabar con el conflicto, o por lo menos minimizarlo en Colombia? Sí, aquí ha habido un gran problema, y es que los gobiernos tienen de manera discrecional la capacidad de negociar con los criminales, con las bandas criminales, para volverlos gestores de paz. Entonces también se ha vuelto un foco
de corrupción, eso se ha vuelto también un poco de corrupción, Fermín, porque mire lo que pasaba la semana pasada, esta semana, donde la Dirección de Inteligencia quería llegar a acuerdos con criminales, con contrabandistas, para meterlos a procesos de paz. Eso ya ha pasado con narcotraficantes, con comandantes guerrilleros, y lo que con Claudia López queremos es justamente que cuando se vaya a hacer una negociación no la haga el gobierno nacional, que no haya más paz total, que no haya una sinvergüencería como la que se ha manejado en estos momentos, donde a los criminales más grandes se les nombra como gestores de paz. Aquí lo que estamos proponiendo es conformar una fiscalía antimafia y que esa fiscalía sea la encargada de someter a todos esos grupos criminales y que se haga con un proceso establecido en la ley, que no sea discrecional del gobierno, que no sea una negociación política, sino que sea un sometimiento judicial, un fiscal antimafia como el que existe en Italia para someter a las grandes bandas criminales, porque claramente vemos que en estos momentos la paz total no ha permitido el sometimiento de ningún grupo, ni el sometimiento de ningún criminal, ni a un raponero lo ha logrado someter la paz total. Aquí lo que hay que hacer es que el gobierno no tenga esa discrecionalidad para llegar a ese tipo de acuerdos y que sea un fiscal de la rama judicial el encargado de establecer con unas leyes que le definan los criterios previamente cómo se va a hacer el sometimiento colectivo de esos grupos, y mientras tanto, pues claro que toca es someterlos con toda la fuerza del Estado. Doctor Leonardo Huerta, le habla Erika Serna. ¿Cuál cree que ha sido el mayor error en los últimos gobiernos en Colombia? Erika, pues es que aquí los gobiernos se han dedicado es a buscar culpables y a vengarse. Entonces, aquí vemos cómo Iván Cepeda creció políticamente cuando mandó para la cárcel a Uribe. Entonces, aquí hay unos candidatos y un gobierno que quiere llegar a la presidencia o llegan a la presidencia para mandar a la cárcel a alguien. Un candidato aquí lo que está buscando es volver a mandar a Uribe a la cárcel. Y los de Uribe lo que quieren es defender a Uribe y mandar a Petro para la cárcel o a extraditarlo. Ese no puede ser el objetivo de una presidencia. Un país con tantos problemas no puede enfocarse, y un gobierno con tantos problemas no puede enfocarse en cómo se venga del gobierno anterior, en cómo borro con el codo lo que el gobierno anterior hizo. Claudia López, cuando el alcalde Peñalosa montó el proyecto del metro de Bogotá, Claudia López continuó con el metro y hoy uno ve que el metro está en un 75% de construcción porque ella lo que hizo fue continuar con ese proceso, que ya venía en una guerra el alcalde Petro con el alcalde Peñalosa. El uno decía que tenía que ser subterráneo, el otro que por encima, lo que el uno hacía, el otro lo quería desbaratar. Ese ha sido el gran problema de los gobiernos, que siempre que llegan quieren borrarlo del gobierno anterior, se dedican a criticarlo del gobierno anterior, se dedican a poner todo lo del gobierno anterior en entredicho y no a gobernar como debe ser. ¿Cómo hacer para convencer a los colombianos a que miren hacia la campaña de Claudia López y la suya a la presidencia de la República, cuando al parecer todo se concentra en tres actores de esta campaña presidencial? Pues Fermín, la gente lo que tiene que decidir justamente es si quiere seguir en esa vieja historia del odio, del fundamentalismo, o si quiere una nueva historia de la solución. Si quieren seguir en el mismo cuento de tantos años en el que los gobiernos lo que pretenden es borrar lo que hicieron los gobiernos antes, y para una nueva donde lo que nosotros queremos no es mandar a los jóvenes a las universidades, mandar a los niños a los colegios, mandar a los enfermos a que les cumplan con su tratamiento. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Esa vieja historia o una nueva historia?
Doctor Huerta, su mensaje para los risaraldenses y para la gente del eje cafetero que nos está escuchando y viendo. Fermín, pues agradecerles por el espacio que nos brindan y a nombre también de Claudia López, de nuestra presidenta, que vamos a seguir en nuestra gira por el eje cafetero. Ustedes tienen la posibilidad de escoger entre una nueva historia o la misma historia de siempre, entre el odio y el fundamentalismo irracional o entre las soluciones y esta nueva historia que privilegia a las personas y a las acciones que el gobierno debe emprender para solucionar los problemas que tantos tenemos en Colombia.